Bueno, antes de entrar a la práctica, para el día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos. Agripino seguramente ya conoce esto, pero es importante reforzar los conocimientos, ¿verdad? Vamos a... Bien. Bueno, hay tres magnitudes, bueno, de hecho son cuatro magnitudes que son importantes para nosotros en el área de la electricidad, lo cual viene siendo voltaje, resistencia, corriente y potencia. ¿Y cómo vamos a ver cada uno de ellos? ¿Para qué nos va a servir? Eso nos va a servir para calcular el calibre del conductor. Es decir, dependiendo de la potencia que nosotros vayamos a conectar, nosotros necesitemos, vamos a darle el calibre que sea necesario. Empezando con lo que viene siendo, empezando con lo que viene siendo el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es aquella fuerza, prácticamente aquella fuerza que empuja a los electrones. Dice, el potencial es la energía potencial por unidad de carga. El potencial V se define como el trabajo por unidad de carga para transportar una carga de un punto A a un punto B. Tanto la energía potencial como las cargas son escalares, por lo que la potencia es una carga escalar. Su unidad en inglés se llama volt, en honor al inventador en el campo de la electricidad, Alejandro Volt, y es igual a un joule por coulomb. Prácticamente, miren, es así, ¿ven? Un voltio. Un voltio es un trabajo, por así es un trabajo por unidad de tiempo. Prácticamente es aquella energía necesaria para mover para mover electrones de un punto A a un punto B, que es lo que nosotros necesitamos en la electricidad, mover electrones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener con el potencial eléctrico. Tenemos lo que es tenemos un trabajo por unidad de tiempo, un trabajo para mover electrones. ¿Qué es lo que nosotros debemos medir en los tomacorrientes o cuestiones así? Potencial, ¿verdad? Potencial eléctrico. Bueno, ¿sí? La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas para mover pequeñas cargas de una prueba desde el punto mayor a la potencia del punto menor. Aquí podemos vernos bien. Aquí tenemos una batería de esas de control, por así decirlo. Estas baterías funcionan gracias a que tenemos dos puntos de voltaje. Recordemos que lo que nos dice o lo que nos está diciendo ahorita el, ah, quiero ver cómo está transmitiendo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí está. Bueno, recordemos que nos estaban hablando de una diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia? Una diferencia es una resta. ¿Ya? Diferencia es una resta. Para este caso es una resta de potencial, es una resta de voltaje. Aquí, vean. Bueno, aquí miren, si nos damos cuenta en la parte plana, tenemos 1.5 voltios. ¿Cuántos, cuántos voltios debe tener aquí arriba para que la batería sea de 1.5 voltios? Debe tener 0 voltios, miren. 0 voltios. Para que así 1.5 menos 0 sea 1.5. Eso es lo que yo necesito aquí. Porque necesitamos una diferencia, es decir, una resta. ¿Ya?
Puede ser, digamos, 1.5 menos 0, sigue siendo ese 1.5. 1.5. Ahí está. Ahora bien, la diferencia de potencial puede ser representado como este tanque de agua. Miren, cuando yo necesito, o digamos, si yo tuviera ese estanque, miren, ese estanque bastante lleno, con un estanque con menos, por así decirlo, menos lleno. El agua siempre va a fluir del que tiene más agua al que tiene menos. Jamás va a pasar en el sentido contrario, que del que tiene menos al que se vaya más. Eso no va a pasar ahí. Entonces, lo que yo tengo, lo que yo también tengo en el tema de la electricidad, es es un flujo de corriente, miren, del que tiene más potencial al que tiene menos potencial. Por ejemplo, si el potencial de cierto punto A es de 100 voltios y el potencial del otro punto B es de 40 voltios, la diferencia de potencial es 100 menos 40 igual a 60 voltios. Esto quiere decir que los 60 joules de trabajo serán realizados por el campo sobre cada column de carga positiva que se desplaza desde A hasta B. El voltaje, miren, en las baterías siempre van a circular de la parte negativa a la parte positiva. Ya sé que digamos que en la electricidad no vamos a utilizar baterías, sino que son fuentes más grandes, pero igual es importante que ustedes sepan. Lo que nosotros movemos en la electricidad son electrones. Por lo tanto, miren, los electrones se mueven del punto negativo al punto positivo. Y es como debe ser. El voltaje de corriente continua es lo que viene siendo eso, ¿bien? También llamado voltaje de corriente continua, en sus siglas VCC. Cuando ustedes desarmen algún componente, no sé, tal vez vean alguna computadora, cuestiones así, y vean esas siglas VCC, es voltaje continuo, ¿sí? Es voltaje continuo. Y se trata de la corriente más pura que hay presente en los chips, en los microprocesadores y en otros artefactos que quieren de voltajes continuos y constantes. Em, y eso se produce por la batería, las pilas y los dínamos. Gracias a eso se produce ese movimiento de electrones. Em, en la electrónica, ¿sí? A veces vamos a necesitar realizar algún componente electrónico o de saber, digamos, reparar, porque alguna vez si nos toca o si tendríamos que reparar algún control, por así decirlo, debemos ver si las baterías están bien o si no están bien conectadas. Aquí miren, si se conectan dos baterías, una después de la otra, el voltaje que les va a dar ahí es el doble. Ahora bien, si lo ponen unas a la par de la otra, el voltaje va a ser el mismo. Pero la corriente se va a distribuir, es decir, las baterías van a tener que soportar con menos corriente, porque la corriente se va a distribuir. Vamos a ver. Agripino, no sé si trae su testa. ¿Me lo puesto? Vamos a, vamos a explicarlo. Yo creo que lo estoy teniendo.
Los controles. Y ahora, la batería es también, puede hacer que dice, digamos, por favor, que los hacen. Vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí.
Bien, vamos a hacer la medición. Vamos a tener nuestro voltímetro. Vamos a tener nuestras baterías, miren. Primero vamos a medir una sola batería, ¿no? Si nos damos cuenta, esta batería es de 9 voltios. Vale. Entonces, en base a lo que yo dije, si yo le agrego otra batería más, ¿cuánto va a medir ahora? 18 voltios. 18 voltios. Y si le agrego otra más, se va a ir sumando, miren. 27 voltios. 27 voltios. Y si en vez de ponerlas así, yo las pondría en paralelo, como yo les dije. En paralelo significa conectarlas así, ¿ven? Negativo con negativo, positivo con positivo. Esa es una conexión en paralelo. Negativo con negativo, positivo con positivo. Y vamos a ver cuánto nos mide. Si nos damos cuenta, va a medir 9, ¿verdad? 9, miren, y no importa dónde lo tenga. Va a medir 9, porque aquí no se suman. Para obtener más voltaje yo necesito hacer esta conexión, ¿verdad? A ver si está combinando bien, vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces vamos a proseguir ahora. Esto, como ya le dije, solo es por si alguna vez necesitamos, pues, si alguna vez necesitamos componer algún control o cuestiones así, ¿verdad? Bueno, el voltaje en la corriente alterna, ¿cómo se genera? Este se genera gracias a la rotación de, digamos, de turbina. Dice, se representa mediante las siglas VA con valores positivos y negativos en un eje cartesiano. Es el voltaje más usual en las tomas de corriente porque es el más fácil de generar y transportar. Como su nombre lo indica, el voltaje con valor alterno no, no constante en un tiempo y su frecuencia dependerá del país o de la región específica. Es producido por los alternadores, generadores de corriente alterna y es una... Bueno, no sé. eh, y es la que más se genera en las centrales eléctricas. Ese sigue siendo el voltaje en corriente alterna. Miren, si se dan cuenta aquí, miren, ese es un generador que funciona a base de imanes. Ese es un generador que funciona a base de imanes. Si se dan cuenta, el voltaje a veces es positivo y a veces es negativo. A veces negativo y a veces positivo. Porque esta corriente alterna se va cambiando. A veces va y a veces viene. Va y viene. Va y viene. Y así sucesivamente. Mientras que con el voltaje directo no pasa eso. Se lo voy a transmitir en esto. Vamos a ver. Miren. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces es negativo, después es positivo. Negativo y positivo. Es por eso que la corriente alterna no lo podemos utilizar nosotros en los controles o cosas así, porque siempre debe estar en constante cambio, que funcione. Ahora bien, ¿qué es flujo? Ya vimos voltaje, ahora vamos a ver lo que viene siendo corriente. Para saber qué es corriente, primero entendamos esta palabra flujo. Del vocablo flujo, que significa corriente, o ir de un lado a otro. Generalmente cuando se emplea el término flujo, se hace para referirse al movimiento de largo o para indicar el movimiento de una cosa que se encuentra en forma masiva o abundante. Prácticamente,
Sabiendo eso, lo que nos queda por entender es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, amperaje o intensidad eléctrica, es el flujo de electrones eh, o flujo de cargas eléctricas por unidad de tiempo que corre por un periodo. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en un interior del material. Si tenemos un microscopio y le hacemos un gran zoom, nos vamos a dar cuenta, no, se me pone. Bueno, nos daríamos cuenta que los electrones siempre están ahí en constante movimiento, ¿ya? Movimiento de electrones. En otras palabras, el amperaje es la cantidad eléctrica o carga neta que pasan o fluyen a través de un área por unidad de tiempo, o mejor dicho, un segundo, Eso es lo que viene siendo corriente eléctrica. ¿Bien? Cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo. ¿Sí? Cantidad de electrones que pasan por un segundo. Eh, tenemos la corriente, miren, la corriente se identifica mediante la letra I y se muestra en la ecuación de abajo. I es igual a carga dividido tiempo, es decir, cantidad de electrones dividido tiempo. Aquí Q está dada en coulombs, T en segundos e I en amperios, por lo cual la equivalencia es lo siguiente. Un amperio es igual a un coulomb sobre segundos. Un coulomb ya dijimos que eran 6.200, no me recuerdo cuánto, electrones. Bueno, ahora bien, vamos a ver lo que viene siendo la corriente real y la corriente convencional. El sentido convencional al que circula es el contrario del positivo al polo negativo. Eso es porque así lo trabajaban desde antes. Mientras que el sentido real es de negativo hacia positivo, como ya les dije. Pero por fines de cálculo se toma de positivo a negativo. Pero igual siempre va a ser la misma carga. Bueno, la corriente continua, miren, vean qué es lo que pasa con la corriente continua. Voy a dejar de transmitir aquí un poco. A ver. Ahí está, miren. Vamos a conectarle una lámpara. A esta batería le vamos a conectar una lámpara, miren. Dando su cable. Y ahí está, miren. Ahí está funcionando, ¿verdad? Vean qué es lo que va a pasar si yo agrego una batería más. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si agrego una batería más? ¿Ya que va a brillar más o va a brillar menos? Va a brillar más, ¿no? Porque ok, ¿ves? Bueno, una batería, dos baterías, un día, bien, va a brillar más. Pero tal vez no. Ahora miren, pues, lo que me interesa que ustedes vean aquí es de que
el, el brillo es constante, es decir, siempre está encendido. Pero miremos qué es lo que pasa aquí con el voltaje alterno. Vamos a aplicar el voltaje alterno, miren, y vamos a hacer la misma operación, ¿no? Vean qué es lo que pasa. Miren, se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. ¿Por qué pasa esto? Miren, vamos a... Ahí está. Vean, si ustedes se dan cuenta, el voltaje va y viene, va y viene. Y por eso que vamos a apagar un poquito esto. ¿Ya? Y por eso que las lámparas supuestamente están encendidas, pero en realidad si le ponemos una cámara lenta, vamos a darnos cuenta que se encienden y se apagan por la corriente continua, alterna, perdón. Miren, va y viene, va y viene, y así sucesivamente. ¿Miren? Entonces, eso es lo que pasaría si nosotros tuviéramos este, si nosotros tuviéramos, ¿cómo es? Si tuviéramos una cámara súper rápida, nos daríamos cuenta de eso. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la corriente alterna. Miren, va y viene, va y viene. Bueno, vamos a seguir entonces con eso, ¿vean? Bueno, la corriente convencional y la corriente real, ya dijimos, ¿cómo es que se comporta? Mira, ¿vean? Aquí, eso pueden ver también aquí en esta lamparita, miren. Así como se comporta la corriente alterna, que es lo que nosotros utilizamos. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, miren. El voltaje, como ya sabemos, la relación que existe con la corriente es la siguiente. Si hay más empuje de electrones, va a haber más corriente. Se dieron cuenta con el simulador, cuando le aumentó una batería, brilló más. Eso es porque hay más. ¿Ya? Ahora, la resistencia. Resistencia se define como oposición que reciben los electrones al desplazarse por algún material conductor y está en oposición, y esta en posición se mantiene, se puede medir en ohms. Prácticamente es lo que nos ayuda a nosotros para que no haya cortocircuito. Nosotros debemos ahí sí que como que frenar los electrones, ¿ya? Mira, aquí, si se abre solamente un poquito de la llave, va a salir agua, pero poco. Pero si la abrimos toda, ya nos damos cuenta que va a salir bastante agua. Es por eso que si hay más, si nosotros debilitamos la resistencia, va a haber más pasos de agua. Si aumentamos la resistencia, se va a reducir. Bueno, la resistencia para qué sirve. Nosotros lo podemos ver en los calentadores y, como ya les dije, algunas veces, alguna reparación electrónica. Esta ayuda a limitar y controlar el voltaje de la corriente eléctrica. ¿Vean? Ese fue esas son las aplicaciones. Pero nosotros lo podemos ver también en este, en el tema de los calentadores. Ahí también los podemos ver. En los calentadores también se pueden ver. Ujú. No sé si tienen alguna duda. Ya les dije, voltaje es lo que empuja, corriente es el paso de electrones y resistencia es lo que se opone a los electrones, exacto. Sí, así es. Entonces, ahora vamos a ver así un calentador para que vean a lo que me refiero.
¿sí? Eso no conectado con el pinche. Sí, ya tengo. ¿Cómo? De eso no conectado, de eso conectado. Bien. Vamos a ver cómo es que funciona. Bueno, ese es el calentador que nosotros utilizamos en la electricidad. O más que todo es el más común que nosotros instalamos. Este lo que hace es que calienta una resistencia. Vamos a ver cuál es la resistencia, ¿no? Ahí está. Bueno, simplemente eso es lo que hace. Va, ¿para qué sirve esto? Este que está aquí es lo que mantiene el agua. Eso mantiene el agua. Cuando el agua llega a un cierto punto, ¿verdad? Digamos, donde haya mucha presión aquí, lo que va a pasar es lo siguiente. Como el agua se va a mantener aquí, ¿vean? Entonces lo que va a pasar es que ese mismo agua va a empujar esta válvula, miren. ¿Vean? Empújenla ahí. Esa no. El mismo agua va a levantar eso, ¿vean? El agua va a levantar eso, miren, y es donde va a hacer contacto. Ahí es donde hace contacto. Al momento que haya agua, así con presión, es que va a hacer eso. Mira, aquí está apagado. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo subo la válvula, no hace contacto, porque está apagado. Vamos a ponerlo en caliente y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Vean? Miren, ahí sí hace contacto, ¿vean? Ahí sí está pasando la corriente. Esta llavecita, por así decirlo, es la resistencia, ¿no? Es una resistencia que si está, no deja pasar. Y si yo la quito, si yo la quito, deja pasar la corriente. Y si yo la pongo en tibio, lo que va a pasar es que va a alterar esta, ¿no? Esta de aquí abajo.
¿Ya? Ahí ya lo levanto, ¿ya? ¿Ya? Ahí es donde calienta menos. Esta resistencia no es de metal, aclaro, porque muchos creen que es de metal, pero no es así. Esta resistencia es un material especial, no es metal. Eh, bueno, vamos a, vamos a medirlo ahorita de cuánto es la resistencia para que sepamos de cuánto es, ¿sí? Si nos damos cuenta, esa resistencia es una resistencia de 9 ohmios, ¿miren? Una resistencia de 9 ohmios, que prácticamente eso es lo que se calienta para calentar el agua. Y no es metal, claro, no es de metal, porque si fuera de metal, no, ¿verdad? Miren, esta posee su propia resistencia. Y si no posee resistencia, lo que va a pasar es un cortocircuito. Miren, por más cerca que yo lo ponga, siempre me mide resistencia. Siempre me mide. Entonces, eso no es metal, porque hay quienes que digamos que si se descompone, le hacen un amarre con algún alambre y no es correcto, porque entonces van a electrocutar el agua. Y nosotros necesitamos que la electricidad vaya por la resistencia y no por el agua, porque si va por el agua nos va a electrocutar a nosotros. Entonces no es correcto. Ese es es así como funciona, ¿bien? Y estas resistencias se pueden cambiar si fuera necesario. Eh, si fuera necesario, solamente se cambia y ya estuvo. Pero hay que ver si trae cuenta o no, porque esas resistencias creo que cuestan como 40, 45, mientras que un calentador nuevo cuesta como 75. Entonces hay que ver si el calentador está en buen estado, pues se puede cambiar la resistencia. Si no, no trae cuenta. Pero ¿cómo podré saber yo si es la resistencia que no está funcionando? Se mide. Lo que pasa es que como esos consumen bastante, a veces de tanta corriente de los flipones, a veces los dejan flojos y no deja pasar la electricidad. Si digamos, si nosotros llegamos y vemos que sí hay voltaje y todo eso, lo que podemos hacer es destaparlo y ver, ¿verdad? Ver si está rota o qué. Si está rota es porque no sirve. Eso es lo que pasa. Ahora, si está así es porque sí sirve. Es porque sí sirve y es un problema eléctrico. O puede ser que así como aquí, miren, aquí ni siquiera está empalmado ni nada, puede decirlo, aquí está remachado. Puede ser que ese remache se haya caído. Pues, y en todo caso, a menos que tengamos una remachadora, ahí sí ya no se puede reparar. Porque si se hace un empalme o algo así, no queda bien, man. No queda bien. ¿Eh? Puede hacer eso también. Es de destaparlo y ver qué es lo que tendría. Porque si se dan cuenta, no es nada complicado eso, solamente es de ver que haga bien el contacto. Obviamente hay que bajar el flipón, porque si no hay agua y yo hago esto, es un cortocircuito. Porque la electricidad de una viaja por aquí y lo que pasa con el agua es que el agua jala todo ese calor. El agua saca todo ese calor, ¿verdad? Por eso que sale caliente. Y si no hay dónde sacar ese calor, lo que se van a quemar van a ser los cables y va a tener un gran chispazo. Entonces, si vamos a hacer esto, de, digamos, destaparlo para ver si hace bien contacto aquí, hay que bajar el flipón. Ver si trae cuenta o no, porque muchas veces ya con el tiempo pues se va desgastando bastante todo eso. Y las tapaderas a veces no la cuidan los dueños, porque esas tapaderas se tapan por la arena y por la sal que trae el agua. Lo que se hace en ese caso es con una aguja, es limpiarlo, pero ojo, limpiarlo de afuera hacia adentro, solamente yendo depuyando así, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Si se dan cuenta,
Si alguien lo hace de aquí adentro, miren, lo común es que hagan eso, ¿no? Que le ingresen una aguja y que suele así. Y eso lo que va a pasar es que van a abrir más el agujero, o sea, va a ser más grande de lo normal. Y si es más grande de lo normal, eh, el agua no hace la presión que se necesita. Es por eso que eso necesita ser así, digamos, así delgadito, ¿verdad? Porque de lo contrario, mejor dejar todo el agujero, ¿verdad? Pues lo correcto. Entonces, es de afuera hacia adentro. Miren, por si alguna vez ustedes van a reparar, o van a limpiar, mejor dicho, es de afuera hacia adentro. Y después solo se le echa agua y ya estuvo. Ahora bien, cuando pongamos esto, miren, siempre debemos trabajar primero que nada, aquí, miren, en frío y con el fifón apagado. Cuando lo volvamos a armar, siempre es la tierra, ya sabemos que no hay que quitar jamás. Entonces lo ponemos, ¿verdad? Lo ponemos en su lugar. Ahí se ve. Y la tierra misma justamente queda aquí. Por si alguna vez se electrocuta el agua, la tierra lo jala. Ahora bien, ¿cómo poner estas tapaderas? Porque muchos sufren al poner esta tapadera, que no les queda bien, que les queda todo así, que no les queda, no sé por qué, pero no les queda bien. O hay quienes que les queda así para adelante, algo así. ¿Vean? Hay muchos que sufren con esto. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, obviamente ya que ella reparó y todo eso, pues ya le pongo esto. Siempre dándome cuenta que esto quede bien. Ahí va, ¿qué es lo que debo hacer? Eso está en frío, le pongo abajo. ¿Qué es lo que yo hago? Estas tienen una flechita. Miren, aquí también tiene una flechita. Esa flechita yo las uno y cuando las uno, simplemente aprieto. Porque hay quienes que, ahí sí que de verdad lo dejan todo, que así y después se zafa y no, ¿verdad? Entonces, flechita con flechita y sí. ¿Sí? ¿Sí la ha instalado entonces Agripino? ¿Sí le ha echado teflón y todo eso? ¿Sí? ¿Cómo le echa teflón? Al lado contrario donde va el giro del adaptador hembra. ¿Cómo así? Si le envas aquí, ¿para dónde le echa? Porque si fuera así, entonces tendría que ser así. Ajá. Y para que sea así, entonces, teflón para esta Ah, sí, dirección. sí, entonces sí, en la dirección a donde rosca. Sí, Sí. entonces sí. Entonces sí. ¿Y el empalme qué empalme hace? Yo lo hago más con capuchones, Ah, con capuchón, sí, entonces sí. porque a veces por lo mismo hay problemas, entonces, para no reducir el cable de tanto costo, mejor le coloco Sí, y no, y capuchones. el capuchón es más seguro. Sí. Sí, así es. Bueno, entonces sí, sí sabes. No, entonces, sí, ahí estamos. Eh, bueno, entonces, Julio, ahora usted va a hacer ese tablero, miren, ese que está ahí en medio. Sin embargo, lo que hay que hacer ahí para empezar es quitar ese cable que está ahí. Entonces, mientras tanto, quite el cable, por favor, y empieza a quitar los tubos. También, porque ahí es donde donde va a armar su tablero. Ahí hay desarmadores, hay alicate, para que lo empiece a hacer. Y cuidado, porque ahí hay corriente. No, esas placas que se miran así metálicas, esas no hay que tocarlas, por favor, porque si no se va a dar un toque eléctrico. Bueno, entonces ahora, Agripino, como usted empezamos el tema de las automatizaciones. ¿Me van a pasar, Agripino? Abajo, vale, entonces, mira, Agripino, esto nos va a servir a nosotros para hacer las pruebas. Cuando yo vaya a hacer algún circuito
Eso es lo que más se ve. Eso solamente es para hacer un ensayo. Aquí lo que nosotros tenemos son, por así decirlo, como empalmes. Primero el cable Julio. El cable solo es de jalarlos. Entonces, miren, ahí mismo, lo que nosotros tenemos aquí es la alimentación, positivo, negativo. Lo que nosotros hacemos de actividad, si usted se da cuenta, el positivo le está diciendo que viene todo aquí, ¿verdad? En toda esta fila son positivos. En toda esta fila son negativos. Pero si usted se da cuenta, mire, aquí está separado el circuito. Este positivo no es el mismo que este positivo. Y este positivo tampoco es lo mismo que este positivo. Lo mismo con el negativo. El negativo no es el mismo que el positivo. Entonces, si yo alguna vez necesito que sí tenga conexión, yo lo único que le hago es hacer la cuenta. Entonces, ya le di cuenta, ya lo mismo. Este positivo que tenemos este positivo. Ahora bien, en el área de las columnas, aquí, digamos, en la alimentación son horizontales. ¿Puedo cortar los cables? Que manda, si quiere mejor deshágale el empalme, porque así puede servirse de ese empalme para algo. Aquí miren aquí, las terminales, en la parte de aquí, vienen pero totales. ¿Sí? Es por, así miren, ese 30 viene total. Pero ese 30 no es lo mismo que ese 30. Si quisiéramos que tuviera conexión, pues hacemos así. Pero aquí viene. Es decir, este de aquí no es lo mismo que el de que está aquí a la parte. Y este no es lo mismo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero que nada, voy a explicarle el relé. Porque el relé es el... Tengo un... pero...
está conectado. No. Ya, vuelta. Si se puede, conecta y de vuelta. Y te pones puntos. ¿Vale? Aquí. Sí, pero, cuidado con las puntas. Con las puntas ya tiene listo el multitester para medir. ¿Qué voltaje a medir? Directo. Creo que así como esto, ¿cómo puede ser y cuál es punta o no, no importa? Mira, primero, si el voltaje da negativo, es porque están malas las puntas. Porque ahí está, ¿no? Sí, ahí se ve. Mira, le está dando negativo. Entonces, la vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es positivo? Ahí está. Exacto. Porque no es positivo. Ahí está. Sí, ahí está. Aquí, 12. 12 voltios. Ahí está. Vale, entonces, mira, pues, quiero que vamos a hacer aquí. Estos son los relés. Yo tenía más, pero creo que primero que nada, de soldar las patas, porque es el que vamos a pasar. ¿Qué va?
Así no, Julio. Solo así, así, porque si no, se lastima el cable. Ahí. Déjalo ahí, Julio. En la caja donde están todos los cables. Y empieza a quitar. Sí, porque lo debe armar.
Quiero que tengas su teléfono por acá, miren, porque para que no lo veas. Perdón. Aquí, no, por ahí. Vamos. Bueno, perdón. Yo quiero callar, a ver. ¿Tú vas a comer? No. Ay, mira.